Amigos, amigas, muy bien. Vamos a ir a escuchar las conclusiones, las redactorías por los voceros y las voceras que aquí están presentes. Empezamos por el grupo azul. En primer lugar, bueno, contarles que fue un grupo de trabajo muy fraterno, no hubo mayor discusión, se integraron las propuestas a medida que se fue hablando. Se ha hecho un resumen en 7 puntos. Pero antes de eso queremos darle un agradecimiento muy especial a Verónica y a Fernando que hicieron la redactoría y agradecer a los congresistas y a OIDACO y a los organizadores por la oportunidad que nos dan de poder plantear propuestas concretas en torno a la paz. El documento entonces empieza con un preámbulo que dice lo siguiente: limitar los temas y las propuestas a lo esencial y separar lo que corresponde solamente al conflicto armado. La negociación de La Habana debe verse reforzada a través de la participación de la sociedad civil. No puede negociar solamente el gobierno, sino que debe haber un frente más amplio dentro de las fuerzas políticas en Colombia. Una observación preliminar: sin Asamblea Nacional Constituyente que garantice lo que se ha planteado a realizar para garantizar los acuerdos no es posible. Refrendar todo el proceso con todas las propuestas que surjan de la sociedad colombiana. Y un punto sobre la feminización de la migración. El conflicto ha obligado a muchas mujeres a tomar la vía del exilio, lo que las hace víctimas de una doble o triple victimización. La sociedad es patriarcal y obliga a las mujeres a esfuerzos adicionales comparado con el resto de las víctimas. Y el último punto en este preámbulo: exigir o desarrollar una justicia social. Con respecto a la política agraria, sería necesario suspender los TLC mientras se realiza el proceso de paz, porque ahora mismo es una imposición. Tema principal del conflicto armado: es necesario un proceso estructural más amplio y profundo. Hay que tener en cuenta otros temas como seguridad alimentaria, protección de las semillas y la producción tradicional del país. Apoyar los reclamantes de la tierra, postergar los tratados de libre comercio hasta ver las perspectivas del país que se van a construir. Proceso de restitución de tierras: cómo se puede poner en marcha un proceso de reforma del campo colombiano. Zonas de reserva campesina que sigan funcionando y se respeten. Restitución de las tierras a sus dueños originales. Hacer un estudio de la historia notarial de los títulos de propiedad para destapar la corrupción en este campo. Tierras: que se cumpla la ley 200 del 36 y con la 160 del 94 para garantizar la seguridad alimentaria. Exigir la anulación de las publicaciones con respecto al medio ambiente, a la naturaleza y a los seres humanos. Y reexaminar la política de explotación de minas para aplicar criterios ecológicos y que la tierra les llegue a las siguientes generaciones y no solo beneficie a las multinacionales. Segundo, participación política. El primer punto que se habló fue el delito de opinión que actualmente existe en Colombia. Es necesario dar garantía al derecho de opinión. Es necesario la democratización de los medios de comunicación y que no se estigmaticen ninguna de las partes. Derecho de réplica en la misma medida en que se ha hecho una falsa acusación. El estatuto de la oposición política debe ser refrendado constitucionalmente y no solo reconocido. Creación de un Ministerio de Paz financiado con los recursos del Ministerio de Guerra para que comience una pedagogía de paz, empezando por los niños, para que se haga visible la memoria histórica mediante el arte. Garantías políticas para aquellos que deponen las armas y pasan a defender políticamente sus ideas. El sistema político debe reformarse para garantizar la seguridad de todos los representantes políticos. Que no vuelva a pasar lo de la UP. Respeto a la vida de las personas de la oposición y los que digan que dejan las armas. Garantías políticas al respecto. Debe existir una igualdad de condiciones para todos los partidos políticos, incluidos los que dejan las armas y se conforman como partidos políticos. Con respecto al fin del conflicto, que no se preste a que los guerrilleros se sitúen en zonas de posibles conflictos con campesinos o indígenas. El cese al fuego. Desmontar las estructuras de guerra. Dentro de este contexto, declarar a Colombia territorio libre de bases extranjeras. Establecimiento de protocolos necesarios para que la Unión Europea levante el calificativo de grupos terroristas a las FARC, el ELN y el EPL. Inclusión a los grupos insurgentes en la negociación. Inserción de los insurgentes en el ejército y la política para aprovechar sus capacidades. Cese bilateral del fuego con premisa: hay que hablar con todos los implicados en la guerra, incluyendo la sociedad civil y el narcotráfico. Se debe garantizar el monopolio de las armas por parte del Estado y el desarme de los paramilitares y de las bandas criminales.
Con respecto a este punto hay divergencia de opiniones respecto a si se debe incluir a la guerrilla o si el compromiso de la guerrilla está incluido ya en las negociaciones de La Habana. Y finalmente la policía debe salir del Ministerio de Guerra y pasar al Ministerio del Interior. Cuarto, drogas ilícitas. Abrir un diálogo internacional sobre la corresponsabilidad del resto del mundo en el fenómeno del narcotráfico. Hay multinacionales, bancos y políticos implicados. Hay que hablar de este tema porque la fumigación no puede ser la única solución. La Unión Europea debe estimular los programas de sustitución de cultivos desde la perspectiva de los derechos humanos y a través de agencias internacionales, pero sin imponer sus políticas, sino siguiendo las necesidades de los campesinos de Colombia. Revisión de la política antidroga que se ha basado en la represión y no en los derechos humanos. Debe cambiarse esta perspectiva. Compromiso de las diferentes fuerzas de no participar ni directa ni indirectamente en la producción de drogas. Simplificación del problema de las drogas, porque tratar de resolver el problema a la vez que el conflicto armado puede llevar asociado el riesgo de que no se solucione ninguno de los dos. Drogas, erradicación manual de cultivos en conversaciones con la gente de la propia región, proporcionar asistencia técnica y recursos a los campesinos que abandonen los cultivos. Análisis de los países involucrados en la comercialización, el consumo y los productos químicos necesarios para la producción de drogas. Respecto a si se produce una reforma agraria integral y se dan recursos al campesino, no se tendría que hacer cultivo de drogas. Elaborar una proposición que responsabilice a otros gobiernos que se benefician del narcotráfico, por ejemplo, proporcionando material y químicos para los laboratorios. El quinto punto, que son las víctimas, reconocimiento del daño causado. Al menos eso, no solamente la verdad, sino el reconocimiento de la condición de víctimas, también de los que han tenido que salir al extranjero por lo que hacían en Colombia. Reconocimiento de los presos políticos como víctimas y no como criminales. Reparación, esto es, apoyando a los minusválidos y necesitados de la guerra. Programa de largo aliento que implica un mínimo una década. Exiliados y refugiados deben ser reconocidos como víctimas para tener derechos a reparación. Debe haber reparación colectiva, reconocer proyectos políticos por lo que la gente luchó y cayó. La verdad ha sido extraditada. Muchos criminales han sido extraditados y eso impide conocer el tamaño de la tragedia. Debe existir posibilidades de que hablen de su participación en el conflicto. Víctimas de falsos positivos jurídicos. Todo el montaje debe salir a la luz y repararse al inocente. Es necesario conocer lo que pasó con la Operación Europa como parte del proceso de verdad, el espionaje del DAS a los colombianos en el exterior. Reconocimiento de las víctimas. Todas las víctimas tienen derecho a este reconocimiento. Tratamiento digno para los presos políticos. Reconocimiento del estatus de prisioneros políticos. No más falsos positivos judiciales y repatriación de los extraditados en Estados Unidos para que sean juzgados en Colombia. No extradición de nacionales. Los inmigrantes son víctimas del conflicto armado y también del conflicto social. Por ello, deben tener voz en un programa de retorno digno a la patria que garantice salud, trabajo, programas de vivienda, como es el caso en Ecuador, y reconocimiento a los exiliados políticos como víctimas. En cuanto a la parte de refrendación, una nueva constitución que sea garante de todos los cambios y todo lo que se haya negociado. Una educación incluyente, de calidad, gratuita y que sirva de base para el desarrollo del país. Cambio de una democracia representativa a una democracia participativa. Leyes, presupuesto y todo lo que se pueda se someta a consulta del pueblo a través de mecanismos verdaderos de participación. Entre los mecanismos, una constituyente para la paz. Alcance y refrendación de los acuerdos. Los acuerdos deben pasar por el Parlamento o bien por un referéndum que también necesariamente como condición previa debe pasar por el Parlamento. El referéndum debe servir para refrendar los temas y los contenidos. Esto sería complementario al desarrollo luego en la Asamblea Nacional Constituyente. Que la Constitución no sea modificada por leyes, sino que las modificaciones sean refrendadas en referéndum. Incluimos un séptimo punto que son temas transversales o muy generales. Repetimos la necesidad de suspender el TLC mientras se regulariza el proceso de paz, porque ahora mismo es una imposición con respecto a la justicia. Las multinacionales que se han beneficiado del conflicto, que sean reconocidas como culpables, ya que en estos casos han financiado el conflicto. Desenmascarar la parapolítica que continúa presente, porque significa que hay sectores ligados a esas estructuras, tanto a nivel institucional, social, político, económico y religioso. Con respecto a las mujeres, una participación política y representación de otro tipo para
para garantizar primero la participación en las mesas de diálogo y posteriormente en condiciones de igualdad, democratización del discurso de la lucha de las mujeres porque se ha diluido y descontextualizado. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo para incluir el tema de la mujer en la agenda pública y que se visibilice el problema dentro del país y en los países de acogida. Reconocimiento de las mujeres como sujeto político, ya que son las principales sostenedoras de la familia. Condiciones de retorno de las mujeres en Colombia, mecanismos desde el gobierno con los países de acogida para que se escuche a quien decida permanecer fuera. Garantizar una renta básica universal para todos los colombianos. Sería una medida simbólica, pero garantizaría la participación política y es también una forma de generar procesos de redistribución. Emigración. La Mesa de La Habana debe permitir visibilizar todos los puntos no incluidos en la agenda referentes a la migración. Alternativamente, crear espacios donde se discuta. Reconocimiento de la inmigración como fenómeno social, económico y político. Acuerdos binacionales de reconocimiento de las cotizaciones para las pensiones. Existe ya una experiencia en España, lo que quiere decir que se puede hacer acuerdos binacionales sobre el tema. Adoptar el Sistema Nacional de Atención a la Población Migrante. Validación y reconocimiento de diplomas. Ya hay acuerdos con la Unión Europea, se podrían hacer con otros países. Remesas. Los desplazados son el segundo renglón de ingresos del país y legitiman la petición entonces de atención a su condición de inmigrantes. Cooperativa del inmigrante. Existen estudios de acuerdo al cual los beneficios de los envíos de divisas quedan para el sistema que realiza la transferencia. Un sistema financiero público podría recoger estos beneficios de este dinero para inversión social en el país. Tener en cuenta el criterio demográfico aplicado en Colombia para los colombianos que viven fuera. Representación también en el Senado y no solo en la Cámara de Representantes. Apoyo para las organizaciones y asociaciones de colombianos que realizan actividades de difusión de la cultura colombiana en el exterior. Implicación del Estado para la difusión de los valores que identifican su cultura. La inmigración debe ser una opción, no una situación forzada ni una necesidad. Hay que considerar el retorno digno y voluntario del exilio. Falta de política integral de migración, una homologación de oficios y profesiones, trabajar en acuerdos binacionales, una participación política en el exterior que se refrende el proyecto de ley que amplía a 2 representantes y un senador de los colombianos en el exterior y finalmente imitar el proceso de Ecuador y Perú que tienen consejos de los ciudadanos ante los consulados, que se apliquen las tarifas de gestión nacionales y no se apliquen los costos en las monedas locales. Eso es todo. Bueno, nosotros somos el Grupo Verde y esas son nuestras conclusiones. Como número 1, reintegración económica y social de los actores del conflicto. Se requiere una posición proactiva de las FARC en proponer su reintegración económica y social. Tienen que definirse dentro de un modelo económico para ver lo que aportan a la sociedad colombiana, cuál es su valor añadido. Pero para eso se necesita un cambio de mentalidad en la sociedad colombiana para aceptar sin prejuicio a los que participaron en el conflicto. En segundo lugar, el diseño de un proyecto educativo. Se necesita desarrollar un proyecto educativo que pueda crear una cultura distinta a todos los niveles de la ciudadanía, desde la familia, los colegios, pasando en la memoria histórica, en la tolerancia, en la comprensión de nuestra historia para empezar a construir una cultura de paz. En tercer lugar, el modelo económico. Cuestionar el modelo económico de desarrollo, incluyendo el tema de desarrollo agrario o el modelo extractivo y definir ciertos principios fundamentales para que la gente afectada, campesinos desplazados, puedan participar. La extracción minera, por ejemplo, afecta a las comunidades y es un modelo violento que está basado sobre la legalización de tierras robadas. Pedir al gobierno que se cuestione sobre su modelo de desarrollo económico. El punto de justicia es imprescindible pasar por un proceso de justicia donde todos los actores del conflicto deban rendir cuentas por los actos cometidos, aplicar la justicia de manera congruente y pedir perdón a las víctimas. Pero hay que sacar los crímenes de lesa humanidad de las negociaciones. Esos crímenes no son negociables. En el tema de las drogas, cambiar radicalmente la manera de abordar el tema de las drogas, legalización del consumo, tratar el tema como un tema de salud pública y reintegrar los campesinos que viven
de la producción de sustancias ilícitas dentro de la producción agrícola tradicional dentro de las fronteras agrícolas, también para no seguir devastando la selva. Respecto a los colombianos en el exterior, pedimos la posibilidad de un retorno digno de los exiliados y un acompañamiento estatal para la integración en los países donde viven, acuerdo bilateral sobre los diplomas, pensiones, remesas, más representación de los colombianos en el exterior en la Cámara y en el Senado, no obstaculizar peticiones de comisiones rogatorias internacionales para establecer la verdad sobre la acción del gobierno colombiano en el exterior, en particular respecto al espionaje que tuvo lugar en Europa y en Bélgica. Hay una propuesta de crear estas mismas mesas de paz en La Haya. Bueno, otra propuesta es: el Estado tiene que mantener el monopolio del uso de la fuerza y poner las condiciones de negociaciones como parte de la construcción de un Estado social de derecho. Otra de las propuestas fue respetar plenamente los derechos de los pueblos originarios. Además, una de las otras propuestas fue garantizar la participación de las mujeres en el proceso de paz, como lo exige la resolución de la ONU 1325. Con respecto a la memoria histórica, punto que se debatió bastante dentro de nuestro encuentro, construir la cultura de la memoria histórica debe estar al centro del proceso y de manera muy amplia. Darle identidad a todas las víctimas. Y por último, se exigió que los integrantes de la Mesa de La Habana no se paren de la mesa antes de llegar a un acuerdo, y que ese acuerdo sea el final del conflicto. Buenas tardes. Primero que todo, en nombre del grupo, gracias a la posibilidad que se nos presentó de poder hacer ese ejercicio de participación, realmente muy valorizados por todos los participantes, y gracias al moderador y a la redactora de nuestro grupo. Así, en términos generales, hubo mucho consenso gracias a la postura de todos los participantes de pensar en la situación de Colombia y no en intereses más personales. Entonces, las 7 propuestas que les voy a leer realmente fueron muy consensuales. No abordamos todos los puntos de agenda en la propuesta, más por falta de tiempo que por falta de imaginación, digámoslo así. Primera propuesta: a medida que se cierre el conflicto armado, que lo que se libere del presupuesto de defensa se dedique a la implementación de los 6 temas de la agenda de negociación, especialmente en las zonas más afectadas del conflicto. Segunda propuesta: que se desarrolle un proceso participativo para construir bases de datos diferenciales por motivo de etnia, género, estrato social y edad sobre violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Apoyados en esas bases de datos, se implementarán programas de apoyo, capacitación y asistencia a todos los colombianos que han quedado discapacitados en el marco del conflicto armado, a todas las niñas y las mujeres que han sido víctimas de diversas formas de violencia sexual como consecuencia de la guerra, y a los niños que han sido vinculados de múltiples maneras al conflicto armado: niños soldados, huérfanos, adoptados, extorsionados o abusados. La tercera propuesta: pleno respeto a los derechos, a los territorios y a las autoridades de los pueblos indígenas en todo el país. Cuarta propuesta: revisión inmediata de todos los procesos judiciales de casos de posibles presos de conciencia y de víctimas de montajes judiciales en todo el país y su eventual liberación. Quinta propuesta: que se aplique el Código de Procedimiento Penal, que establece la liberación inmediata de todos los presos que se encuentran en situación de libertad condicional o vencimiento de término. Sexta propuesta: petición a todos los actores sociales y políticos de hacer un pacto de Estado traducido en una ley de memoria histórica inclusiva. El carácter inclusivo es imprescindible para que nadie pueda argumentar que hay que mirar al futuro y no al pasado. Última propuesta: esclarecer las responsabilidades y los alcances en la planeación y la ejecución del llamado Plan Europa del DAS, que ha significado el hostigamiento y la persecución de los colombianos exiliados en Europa, y garantizar la no repetición.
Buenas noches, nosotros somos de la Mesa Blanca. Primero que todo, no pudimos tocar todos los temas porque no alcanzó el tiempo. Como primera cosa tenemos como una recomendación inicial. Nos parecería importante revisar las buenas prácticas, las otras experiencias de otros países que resolvieron sus conflictos para revisar las buenas prácticas e implementarlas. Y también creemos importante responsabilizarse de lo que está pasando y no creer que es simplemente responsabilidad del Estado. Por eso estos momentos, estas oportunidades en que la sociedad civil puede participar nos parecen muy importantes. En las temáticas de la mesa, lo primero de lo que hablamos fue de la política de desarrollo agrario integral. Lo dividimos en 4 puntos. Primero, el problema de víctimas. Pensamos que es importante devolver las tierras de los campesinos desplazados, que las tierras devueltas en principio sean propias y no tierras baldías, pero pues usar terrenos baldíos como alternativas de tal manera que haya un goce efectivo de la restitución de tierras. Creemos importante que se haya una revisión de la actual ley de restitución de tierras, que haya un proceso de reconocimiento de derechos previos sobre la tierra, incluso en poblaciones sin derechos formales, y que se haga una restitución de bienes, no solo una restitución de bienes, sino una restitución de derechos también. Estamos muy felices. Este fue un ejercicio que en las conclusiones uno puede evidenciar cómo nos sensibilizó las propuestas maravillosas. Si nos sorprendimos en Londres con la cantidad de gente que asistió, les quiero decir que las propuestas que aquí hoy escuchamos son muy valiosas y creo que van a ser un insumo muy grande para esa mesa de negociación. Los quiero felicitar porque veo el optimismo con los que ustedes están mirando este proceso y creo que necesitamos es llegarle a muchísimos más colombianos y que ojalá todos nos invadamos de ese optimismo, de esa perseverancia por esta lucha que ya no es la lucha armada, sino la lucha del diálogo y de la pacificación. Un abrazo bien grande para todos desde aquí, los queremos mucho y los vamos a llevar en el corazón. Gracias. Bueno, compañeros y compañeras, en nombre de la Comisión de Paz del Congreso de la República, dar un agradecimiento inmenso, grande, sincero a Vicente, a la organización que él representa, que ha contribuido bastante con la organización de esta primera mesa de paz en Bruselas, a las demás organizaciones,